Muy bien, en la clase de hoy entonces vamos a hablar sobre el pulmón. Los pulmones pues son los órganos principales de la respiración. Su función principal es oxigenar la sangre mediante un proceso de difusión entre oxígeno y dióxido de carbono que se da en los alvéolos y que se conoce pues como la hematosis. Sin embargo, contrario a lo que ustedes pueden llegar a pensar, esta no es su única función. El pulmón tiene funciones importantes también, como por ejemplo regular el equilibrio ácido básico. Durante la vida intrauterina interviene en el metabolismo de los lípidos mediante la creación de dipalmitoil fosfatotidilcolina, que es el compuesto principal del sulfactante que producen los neumocitos tipo 2 dentro del alvéolo. Además de esto, también es capaz de regular la presión arterial, ya que dentro del pulmón gran cantidad de ECA, enzima convertidora de angiotensina 1, es producida y es un paso vital para la producción de angiotensina 2, que es el vasoconstrictor natural del cuerpo más potente que tenemos. Y así como estos ejemplos que acabo de dar, pues el pulmón tiene múltiples funciones, así que ya saben que no solo sirve para respirar. Ahora, en cuanto a la situación, color, capacidad, podemos decir pues que los pulmones, dispuestos en número de dos, uno derecho y uno izquierdo, se encuentran dentro de la cavidad torácica, separado uno de otro mediante este espacio conocido como mediastino. En cuanto al peso, nosotros ya sabemos pues que el pulmón derecho es mucho más grande que el pulmón izquierdo. De hecho, el derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo tiene 2. El izquierdo es más pequeño también en gran parte pues por la presencia del corazón, que se dirige más hacia la izquierda que hacia la derecha. En cuanto al peso, pues en promedio ambos pulmones pesan 1100 gramos, teniendo 600 gramos para el pulmón derecho y 500 gramos para el pulmón izquierdo. Algo importante que debemos de tener en cuenta es que este órgano, al ser un almacén de aire, literalmente, dentro de él vamos a manejar distintos volúmenes, ¿sí? Y estos volúmenes, que si bien es cierto importan más en fisiología, es importante que tengamos conocimiento al menos de que existen. Y hay términos como por ejemplo el volumen corriente, que corresponde al volumen de aire que se inspira y se expira en cada respiración normal. Es decir, en este momento yo estoy teniendo un volumen corriente normal que es de aproximadamente 500 mililitros de aire. Luego tenemos un volumen residual, importantísimo. El volumen residual corresponde al volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración forzada. Es decir, que yo boto todo el aire así, y todo ese volumen de aire que aún queda en mis pulmones y que yo ya no lo puedo botar es lo que se conoce como volumen residual y que es de aproximadamente 1200 mililitros. Este volumen de aquí es importante, ya que el pulmón bajo ninguna situación normal se puede quedar sin aire, caso contrario este colapsaría. Luego tenemos un volumen de reserva inspiratoria que corresponde a todo el aire que podemos inspirar después de un volumen corriente, que es de aproximadamente 3000 mililitros. Y por último tenemos a la capacidad pulmonar total, que corresponde a la capacidad máxima de aire que pueda albergar el pulmón y que es de aproximadamente 5800 mililitros de aire. Dicho de otra manera, el pulmón puede albergar casi 6 litros de aire. Vamos ahora con... me faltó describir el color. El color es importante, varía según la edad. En los niños es color rosado, aunque a medida que va pasando el tiempo, pues este se va volviendo grisáceo, al punto de que sobre su superficie comienzan a aparecer pequeños depósitos pigmentarios, dispuestos de forma poligonal, que corresponden pues a los lobulillos pulmonares superficiales. La aparición de estas líneas con la edad pues se debe en gran parte a la inspiración, a la inhalación de polvo, el cual se impregna a la altura de la parte superficial del parénquima del pulmón. Ahora, desde el punto de vista de configuración externa, el pulmón se le puede considerar la forma de un semicono, convexo por su cara lateral, cóncavo y casi plano por su cara medial. Aparte de esto, pues se describe un vértice que sobresale de la abertura superior del tórax y una base que descansa sobre el diafragma. Entonces,
el pulmón en resumen tiene dos caras, una cara lateral y una cara medial, un vértice y una base. Recordemos acá pues que absolutamente toda la superficie del pulmón se encuentra cubierta por la pleura, que es una serosa que tiene dos hojas, una pleura parietal que está en relación con la caja torácica y una pleura visceral que se encuentra envolviendo al pulmón. Ambas hojas de la pleura se encuentran a este nivel debajo del hilio pulmonar, que vamos a hablar más adelante, pero esta reunión de ambas hojas de la pleura por debajo del hilio es lo que se conoce como ligamento pulmonar o ligamento triangular del pulmón. Comencemos describiendo ahora entonces cada una de las caras. Les mencioné que el pulmón tiene dos caras, una cara externa o costal y una cara interna o mediastínica. Comenzando a describir la cara costal, pues como ustedes pueden observar es una cara lisa, es convexa y se encuentra en contacto en toda su extensión, vista desde adelante, de lado o detrás. En toda su extensión esta cara costal pues va a estar en relación con la caja torácica, razón por la cual a veces podemos encontrar unas pequeñas depresiones conocidas como las impresiones costales. La más común que solemos encontrar es la impresión de la primera costilla, porque es la que se encuentra en más íntima relación con el pulmón. Ahora, lo característico de la cara costal es que a este nivel nosotros podremos observar las fisuras o cisuras interlobulares de cada pulmón. En el caso del pulmón derecho existen dos fisuras, una horizontal y una oblicua, la cual divide el pulmón derecho en un lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Pero el pulmón izquierdo únicamente tiene una fisura que corresponde a la fisura oblicua, dividiéndolo pues en un lóbulo superior y en un lóbulo inferior. Otro detalle importante que debemos de remarcar es que a nivel del pulmón izquierdo existe acá una pequeña escotadura conocida como incisión o escotadura cardíaca, la cual condiciona la presencia de esta pequeña lengüeta de acá conocida como língula del pulmón. Detalle importantísimo que les pueden tomar en la práctica. La língula del pulmón solo se encuentra en el pulmón izquierdo por debajo de la escotadura o cisura cardíaca. Un último detalle pues sobre esta cara costal es que a nivel de la cara posterior se encuentran en relación con un triángulo conocido como el triángulo de la auscultación o triángulo de Baccarasi-Mansi. No me acuerdo muy bien el epónimo, pero es triángulo de la auscultación, el cual va a estar delimitado pues por el borde medial de la escápula, por el músculo trapecio y hacia abajo pues por el músculo dorsal ancho. Ese es el triángulo de la auscultación, importante en semiología. Vamos ahora a describir la cara mediastínica, es decir, la cara interna. La cara mediastínica es casi plana o ligeramente cóncava y pues va a estar en relación con todos los elementos del mediastino, los cuales dejan impresiones en el parénquima del pulmón. Además de esto, además de todas las impresiones que debemos de estudiar en la cara mediastínica, lo más importante que podemos resaltar acá es una pequeña depresión conocida como hilio del pulmón. El hilio del pulmón es un orificio que va a estar atravesado, va a ser perforado o va a dar paso al pedículo pulmonar. Es muy importante, ¿sí? Entonces si nos preguntan cómo está formado el pedículo pulmonar, va a estar formado por los bronquios extrapulmonares, arteria pulmonar, vena pulmonar. Tenemos a las arterias bronquiales, venas bronquiales, los nervios del plexo pulmonar y tenemos a los vasos linfáticos. Todas estas estructuras que acabo de mencionar, es muy importante que las sepan, forman parte del pedículo pulmonar y son las que se encuentran o entrando o saliendo del pulmón a través del hilio. Muy importante ese detalle. Ahora, vamos a estudiar por separado las impresiones y el hilio del pulmón. Comenzando pues acá hablando sobre el hilio pulmonar, que corresponde pues a una pequeña depresión de más o menos 1,5 centímetros de profundidad que se encuentra situado en la unión de los dos tercios anteriores con el tercio posterior de la cara mediastínica del pulmón. Si nos damos cuenta, la forma de ambos hilios es distinta. Esto es algo que se deben de aprender para poder reconocer rápido un pulmón derecho e izquierdo, aparte de la cantidad de lóbulos que pueden tener. El hilio del pulmón derecho pues tiene una forma más o menos rectangular o cuadrilátera, mientras que el hilio del pulmón izquierdo tiene la forma de una raqueta, aquí claramente la podemos observar, cuyo mango se encuentra dispuesto hacia abajo. Otro detalle importantísimo que debemos conocer es la disposición de los elementos del pedículo pulmonar dentro del hilio pulmonar, ya que estos les suelen señalar en la práctica con un alfiler. Así que para esto yo he traído una mnemotecnia bastante sencilla que dice bravo y abrevio. Bravo para el pulmón derecho, abrevio para el pulmón izquierdo.
Entonces, bravo, de posterior a anterior significa que tenemos al bronquio extrapulmonar o al bronquio principal, como quieran llamarle. Luego tenemos a las arterias pulmonares y por último tenemos a las venas pulmonares, ¿no? De posterior a anterior, de atrás hacia adelante, bronquio, arteria y vena. Eso en el caso del pulmón derecho. Pero en el caso del pulmón izquierdo, la cosa cambia un poco. Acá, en cambio, yendo de arriba hacia abajo, la mnemotecnia es abrevio, donde encontramos arteria pulmonar, bronquio y finalmente tenemos a las venas pulmonares. El resto de elementos, es decir, arterias y venas bronquiales, nervios del plexo pulmonar y los vasos linfáticos se pueden disponer en cualquier orden. ¿Sí? Se pueden disponer en cualquier orden. Acá es casi imposible reconocer las estructuras estas más pequeñas a menos que se haya puesto una tensión o algo así. ¿Sí? Así que los elementos que tienen que reconocer son la arteria y la vena pulmonar y los bronquios dentro del ilio. Recuerden la mnemotecnia, bravo y abrevio. Luego tenemos a las impresiones de la cara mediastínica, importantísimas. Las impresiones de la cara mediastínica pues dependen de qué pulmón estemos hablando. En el caso del pulmón derecho, arrancando justo por encima del ilio en sentido antihorario, es decir, contrario a las manecillas del reloj, encontramos lo siguiente. Tenemos por acá a la impresión esofágica, luego por acá tenemos a la impresión traqueal, por acá tenemos a la impresión de la vena brachiocefálica derecha, la cual hacia abajo forma la impresión de la vena cava superior. Hacia acá adelante encontramos una pequeña zona triangular conocida como la impresión tímica y hacia acá abajo tenemos a la impresión cardíaca. Luego por acá tenemos a la impresión de la vena cava inferior. Nos encontramos de nuevo con la impresión esofágica y finalmente con la impresión de la vena ácigos, la cual forma un arco justo por encima del ilio del pulmón y desemboca en la cara posterior de la vena cava superior. ¿Sí? Entonces, por acá, con el pulmón izquierdo es todo lo contrario. Vamos a ir ahora en sentido horario, que es lo siguiente. Tenemos por acá arriba a la impresión traqueoesofágica. Tenemos a la impresión de la arteria subclavia. Tenemos a la impresión de la vena brachiocefálica izquierda. Por acá tenemos a la impresión tímica. Tenemos acá la impresión cardíaca, mucho más marcada que del lado derecho, porque ya mencioné que el corazón está orientado más al lado izquierdo. ¿Sí? Tenemos una impresión cardíaca bastante profunda, que forma a nivel del borde anterior del pulmón la escotadura o incisión cardíaca. Regresamos por acá, nos encontramos de nuevo con la impresión esofágica y finalmente tenemos a la impresión de la aorta descendente y del arco de la aorta. ¿Sí? Entonces, chicos, muy importante con todas estas relaciones que tiene el pulmón por su cara mediastínica. Pasemos ahora a hablar sobre el vértice. El vértice del pulmón corresponde a la parte de este órgano que sobresale por encima de la abertura superior del tórax. Sin embargo, pues algunos autores consideran que el vértice del pulmón en realidad comienza a partir de la segunda costilla para arriba. Eso ya depende del libro en realidad del que estén leyendo. Lo importante acá pues es que el vértice o la cúpula pleural, que le suelen llamar a esta parte debido a que está cubierta por la pleura cervical, esta cúpula pleural sobresale, la del lado derecho sobresale a 0,5 a 1 centímetro más alto con respecto al pulmón del lado izquierdo. Todo esto debido pues a la presencia del hígado, de la cúpula hepática en el lado derecho del abdomen. Las relaciones del ápex del pulmón son muy importantes. Vamos a encontrar acá estructuras vasculonerviosas vitales que son las siguientes. Primero tenemos acá a los vasos subclavios, arteria y vena subclavia. Luego encontramos pues a las ramas, al tronco, específicamente pues al tronco anteromedial o anterointerno o fascículo medial del plexo braquial. Recordemos también que a la altura de la arteria subclavia se encuentran tres asas nerviosas. El asa subclavia, también conocida como asa de Vieussens, tenemos al asa frénico-simpática y también encontramos al asa del nervio laríngeo recurrente del lado derecho. De todas estas relaciones que acabo de describir, la más importante es esta de acá, que es la que les pueden estar tomando. Justo en la cúpula del pulmón existen unos engrosamientos fibrosos conocidos como ligamentos, que tenemos acá a tres ligamentos, ¿no? Está el ligamento costopleural, transverso pleural y vértebro pleural. Estos dos ligamentos de acá, el vértebro pleural y el transverso pleural, están delimitando a esta altura una pequeña depresión conocida como la fosita suprarretropleural de Sevillot. Se escribe Sevileau, fosita suprarretropleural de Sevillot, que va a tener en su interior a este ganglio de acá conocido como el ganglio estrellado, o ganglio cervicotorácico o ganglio de Neubauer.
¿Sí? Muy importante. Ahora les pueden preguntar ¿cómo se forma este ganglio cérvico-torácico, ganglio estrellado? Se forma por la unión del último ganglio cervical con el primer ganglio torácico. La ubicación de este ganglio a nivel de la cúpula pleural o del vértice del pulmón es muy importante desde el punto de vista clínico, ya que existen patologías como por ejemplo el tumor de Pancoast, que es la presencia de un tumor en el vértice del pulmón, el cual va a comprimir al ganglio estrellado, provocando una patología conocida como el síndrome de Claude-Bernard-Horner. Vamos ahora con la base, pues la base del pulmón es cóncava en toda su extensión y se acopla a la convexidad del diafragma. En anatomía de superficie, la base del pulmón la podremos encontrar en relación con distintas costillas dependiendo de dónde la veamos. Si lo vemos desde su cara anterior, pues la base del pulmón está en relación con la sexta costilla. Si lo vemos por su cara lateral, va a estar en relación con la octava costilla. Pero si la vemos desde su cara posterior, la base del pulmón va a estar en relación hasta la décima costilla. ¿Sí? Mucho ojo con ese detalle. Ahora, por medio del diafragma, el pulmón va a estar en relación hacia abajo, el pulmón derecho va a estar en relación hacia abajo, pues con el hígado, mientras que el pulmón izquierdo va a estar en relación hacia abajo con la tuberosidad del estómago y también con el polo superior del vaso. Aquí es importante mencionar, aunque el tema es de pleura, que lo veremos en otro vídeo, la base del pulmón está en relación acá con dos recesos, también conocidos como senos. Por acá está el receso costodiafragmático y por acá tenemos al receso costeomediastínico, conocido antiguamente como receso cardiofrénico. ¿Sí? Mucho ojo, ténganlo en cuenta, ya que no solo lo van a utilizar en anatomía, también lo verán en neumología y lo verán en radiología o imagenología, porque estos son los sitios comunes en los que se suele acumular el líquido que es producido por las membranas pleurales. Pasemos ahora al tema más importante de este vídeo, pues que corresponde a los lóbulos y a la segmentación pulmonar. Ya conocemos pues que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y 2 fisuras, mientras que el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos y una fisura. Esta división del pulmón en lóbulos y en segmentos, cada uno de estos lóbulos está dividido en segmentos, cada uno de estos segmentos goza de un único pedículo broncovascular. Un pedículo broncovascular que es único e independiente para cada segmento. Ahora, ¿cómo está formado este pedículo broncovascular? Va a estar formado pues por un bronquio lobular, un bronquio segmentario, por una rama de la arteria pulmonar, por una rama de la vena pulmonar y también por ramas de las arterias bronquiales con sus vasos linfáticos y nervios acompañantes. Así es como está formado el pedículo broncovascular. ¿Por qué es importante este hecho? Ya que esto nos facilita pues durante la cirugía. Por ejemplo, acá tenemos a la exéresis de un segmento o varios subsegmentos afectados, ya sean por tumores, aneurismas, cavernas o dilataciones, y de esta manera pues poder mantener el resto del parénquima pulmonar sano sin afectar la vasculatura. Esto es algo que sucede también, por ejemplo, en el hígado y también en los riñones, en donde están divididos por segmentos fisiológicos, los cuales nos ayudan a sacar, por ejemplo, si existe un tumor a nivel del lóbulo apical del pulmón derecho. Esto de aquí pues solo nos va a permitir sacar este segmento apical sin dañar el resto del pulmón. Para esto es útil. Ahora pues vamos a ver cómo es que se da esta segmentación pulmonar. Si ustedes conocen ya el árbol bronquial, es básicamente lo mismo, pero igual lo veremos acá. Entonces el pulmón derecho tiene un total de 10 segmentos, ¿sí? Son 3 segmentos para el lóbulo superior, 2 segmentos para el lóbulo medio y 5 segmentos para el lóbulo inferior, que son los siguientes. Ojo con estas imágenes de acá, porque esto les pueden tomar en la práctica, les pueden pinchar por ahí por alguna cara y ustedes tienen que decir qué segmento estamos señalando. Acá entonces tenemos en el lóbulo superior tenemos un segmento apical, tenemos un segmento anterior y un segmento posterior. Luego, por acá, en el lóbulo medio, tenemos un segmento medial y un segmento lateral. El segmento medial graficado acá en número 5 y el lateral graficado en número 4. Finalmente, pues por acá tenemos al lóbulo inferior, el cual tiene 5 segmentos. Tiene un segmento superior, tiene un segmento anterior, un segmento posterior, un segmento medial, el que está acá atrás, y un segmento lateral. Ahí están los 10 segmentos en total pues que tiene el pulmón derecho. Vamos ahora con el pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo en cambio tiene 8 segmentos, aunque puede estar sujeto a variaciones, ya que pueden ser de 8 a 10, pero lo normal es 8, que se dividen de la siguiente manera.
El lóbulo superior tiene 4 segmentos y el lóbulo inferior tiene 4 segmentos, que son los siguientes entonces. En el lóbulo superior tenemos una parte que se llama culminar, formado por un segmento apico posterior, que es el que está acá de color rojo, apico posterior, y un segmento anterior. Mientras que esta porción inferior, que está en relación con la língula, se llama porción lingular, donde vamos a tener un segmento lingular superior y un segmento lingular inferior. Luego de esto, pues nos dirigimos hacia el lóbulo inferior, que les mencioné que tenía 4 segmentos. Un segmento apical, un segmento anteromedial, un segmento lateral y finalmente tenemos por acá pues un segmento posterior. Si nos damos cuenta, pues en este pulmón izquierdo existe la fusión de 2 segmentos. Acá el apico posterior y por acá el anteromedial. Así que chicos, mucho ojo con ese detalle. Y esto pues nos dirige ahora a la última parte del vídeo. Hablar sobre las arterias del pulmón. No vamos a hacer énfasis en el trayecto intraparenquimatoso de estas ramas. Simplemente nos vamos a centrar a decir los datos más importantes. Entonces, el pulmón tiene 2 circulaciones. Tiene una circulación funcional, las arterias encargadas de la hematosis. Estoy hablando pues de las arterias pulmonares, pero también tienen una irrigación nutricia que va a estar dada por las arterias bronquiales. Entonces, hablando sobre los aspectos más importantes de las arterias pulmonares, tenemos pues que estas nacen a partir del tronco pulmonar y el tronco pulmonar emerge a su vez a partir del ventrículo derecho. Entonces el ventrículo derecho origina el tronco pulmonar, luego de un trayecto intrapericárdico de 5 centímetros aproximadamente, este se va a bifurcar en una arteria pulmonar derecha y en una arteria pulmonar izquierda. Recordemos aquí pues que la arteria pulmonar izquierda se conecta junto con la aorta o está en relación con la aorta a través del ligamento arterioso, que es un vestigio embrionario de lo que en la vida intrauterina se conocía como el conducto arterioso. Luego de esto, pues nuestro tronco pulmonar nuestra arteria pulmonar derecha e izquierda, ambas ingresan al hilio del pulmón y siguen prácticamente el mismo trayecto del árbol bronquial. Sí, chicos, mucho ojo con ese detalle. Siguen el mismo trayecto y se ramifican de la misma manera que lo hace el árbol bronquial. Ahora, datos importantes sobre las arterias pulmonares, únicamente su presión. Tenemos que saber la presión. La presión diastólica de las arterias pulmonares es de 8 milímetros de mercurio, mientras que la presión sistólica es de 25 milímetros de mercurio, teniendo una presión media aproximada entre 15 a 17 milímetros de mercurio. Luego por acá pues nosotros tenemos a las arterias bronquiales, son en número de 3, una arteria bronquial derecha, acá la vemos, y 2 arterias bronquiales izquierdas. Las arterias bronquiales pertenecen a la circulación sistémica y por lo general nacen a partir de la aorta torácica. Sin embargo, existe una variante, que la estamos observando acá, pues que la única arteria bronquial derecha nace a partir de la primera intercostal posterior. Acá la podemos observar. Pero ojo, 2 izquierdas y una derecha. ¿Sí? Ambas arterias bronquiales pues se introducen al hilio del pulmón siguiendo siempre la cara posterior de los bronquios y se ramifican de la misma manera. Otro detalle importante es que ambas arterias bronquiales se anastomosan por debajo de la carina traqueal, formando algo que se conoce como la arcada subcarina del latrayete. Por último tenemos, por penúltimo creo, tenemos a las venas del pulmón. De igual manera existen 2 sistemas, el de las venas pulmonares que son encargadas de transportar la sangre ya oxigenada, la que se oxigenó a nivel de los alvéolos, la regresa hacia el atrio izquierdo. Y por otro lado tenemos a las venas bronquiales y venas broncopulmonares. Como ya sabemos, pues las venas pulmonares por su lado nacen a nivel del lecho capilar perialveolar, siguen un trayecto intersegmentario y finalmente pues se forman a la altura del hilio 4 venas pulmonares, 2 derechas y 2 izquierdas, o pueden estudiarlas como 2 superiores y 2 inferiores que terminan en la cara posterior de la aurícula izquierda. Por el otro lado pues tenemos a las venas bronquiales y a las venas broncopulmonares. Las venas bronquiales son las encargadas de drenar únicamente la sangre proveniente del bronquio principal y de los bronquios lobulares. Estas terminan al lado derecho en la vena ácigos, mientras que en el lado izquierdo terminan a la altura de la vena hemiácigos accesoria. Por el otro lado tenemos a las venas broncopulmonares de Lifford. Estas venas acá se encargan de recoger la sangre que provienen de los bronquios segmentarios, de los bronquios terminales y de los alvéolos, que por así decirlo son las verdaderas contrapartes de las arterias bronquiales. Estas venas bronquiopulmonares no logran salir del parénquima del pulmón, sino que desembocan directamente en las venas pulmonares. ¿Sí? Mucho ojo con ese detalle. Y por último pues tenemos a la inervación.
La inervación del pulmón y de los bronquios y de todo su contenido en el interior de ellos va a estar a cargo del plexo pulmonar. Es un plexo que está formado tanto por fibras simpáticas y parasimpáticas. Este plexo pulmonar pues se forma por la unión tanto de las fibras provenientes del nervio vago, que son parasimpáticas, y también las fibras provenientes del tronco simpático, específicamente de los ganglios que van de T2 a T5, ¿sí? Así que mucho ojo, ¿cuál es la función de estas fibras a nivel del pulmón? El parasimpático a nivel del pulmón provoca broncoconstricción, provoca vasodilatación de los vasos pulmonares y por último pues estimula la secreción de las glándulas del árbol bronquial. Mientras que el simpático hace todo lo contrario, es decir, que hace broncodilatación, hace vasoconstricción e inhibe la secreción. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el vídeo. Hice una encuesta sobre qué temas querían que haga y salió primero pulmón. El que voy a hacer ahora, que quizás lo suba en unos 2 o 3 días, va a ser periné. Así que, mucho ojo. Sin más que decir, me despido. Adiós.